Vamos a comenzar viendo una introducción, la historia, los fundamentos de este sistema, las aplicaciones clínicas que tiene en unidad de cuidados intensivos neonatales, el modo de empleo, que son unos tips para que cuando ustedes lo utilicen tengan mayor eficacia en su uso, cómo se ha aplicado NIRS en el hospital y algunos puntos clave. Vamos a empezar diciendo que como concepto, la espectrometría de luz cercana a infrarrojo es un sistema de monitorización no invasiva. Como pueden ver, es una pantalla similar a la de un oxímetro de pulso, pero con algunos datos más complejos, y nos sirve para evaluar el balance entre la entrega y el consumo tisular de oxígeno, pero de forma regional. Esa es una gran diferencia también con el oxímetro de pulso, que nosotros tenemos que hacer una evaluación segmentaria, es decir, no podemos evaluar todo el cuerpo, evaluamos solamente las regiones sobre las cuales se está aplicando los óptodos, que son los electrodos que captan luz en el NIRS. Como una breve introducción, pues todos sabemos que el metabolismo aeróbico depende 100% de la entrega de oxígeno a los tejidos, que nosotros tenemos muchos estados en el recién nacido, especialmente en el recién nacido pretérmino o en el recién nacido de término pero enfermo, que lo pueden llevar a problemas de oxigenación. Tanto hiperoxia como hipoxia son problemas que tienen repercusiones graves, por eso el término de disoxia, y que unido a esto tenemos momentos de isquemia y reperfusión que pueden ser globales o que también pueden ser regionales y van a llevar y relacionarse con comorbilidad y mortalidad elevadas. Tenemos métodos habituales de evaluación tanto de perfusión como oxigenación. Esta imagen es la imagen del primer paciente que tuvimos con NIRS. Estábamos aprendiendo, entonces no sabíamos que le podíamos poner 4 electrodos, nada más le poníamos 2. No sabíamos cómo programar las etiquetas, entonces el renal era el electrodo 1, así como estaba, y el cerebral era el electrodo 2, y estábamos comenzando. Entonces esa es la imagen del primer paciente que tuvimos. Los métodos habituales de evaluación de perfusión y oxigenación son medir la presión arterial media, medir la saturación periférica de oxígeno, la frecuencia cardíaca, los niveles de hemoglobina, y también podemos medir la reserva venosa de oxígeno. Necesitábamos un método complementario a esto que se pueda hacer de forma eficaz y sin ser más invasivos de lo que debemos con los recién nacidos. Entonces, la historia breve del NIRS surge en 1831, cuando el doctor Richard Bright describe que se podía detectar hidrocefalia en recién nacidos cuando se les aplicaba transiluminación en el cráneo. Entonces, a partir de este evento, se empezó a usar la luz en el cuerpo como un elemento diagnóstico. Hasta 1977 se empiezan a hacer algunos experimentos en los cuales a algunos animales se les pone un tubo de fibra óptica con una fuente de luz y se capta cuánta luz se puede obtener en el polo opuesto, es decir, cuánto se absorbe de esa luz y cuánta luz pasa hasta el otro lado. Se aplica una ley de la que vamos a hablar más adelante, que es la ley de Beer-Lambert, y a partir de 1985 ya se tiene estudios clínicos y algunos estudios experimentales en cerebros humanos, donde ya se aplica la tecnología y el sistema de espectrometría de luz cercana infrarroja. En 1986, es decir, tan solo un año después, se hace un estudio en 39 recién nacidos pretérmino, entre 28 y 34 semanas, y se les aplica NIRS. Entonces, la primera publicación en población pediátrica, específicamente neonatal, es del 86. Sin embargo, hasta la aprobación de los aparatos, el aparato específicamente que se utiliza en este hospital, el Inbos 3100, es el aparato que la FDA aprobó desde 1993. Un poquito de fundamentos de qué es la espectrometría cercana a infrarrojo. Nosotros tenemos un espectro de luz visible. Como ustedes saben, la longitud de onda de la luz se va haciendo cada vez más pequeña a medida que nos acercamos al espectro azul, pero en el espectro rojo tenemos una longitud de onda que es de mediano rango y que si nosotros tomamos todo esto como nuestro espectro de luz visible, tenemos más o menos entre 700 nanómetros, que es casi lo último de rojo que nosotros logramos ver, y 1000 nanómetros, que ya es luz infrarroja como tal.
Justo en ese espectro, entre 700 y 1000, es el espectro de luz que utiliza la espectrometría de luz cercana a infrarrojo para ver que entre a un tejido, este tejido absorba cierta cantidad de luz, se saca un índice de atenuación, que ese es el principio de Beer-Lambert, y de acuerdo a cuánto absorbe de luz y cuánto devuelve a un electrodo que está captando esa señal, infiere la concentración de cierta sustancia o, como en este caso, la concentración de oxígeno en una sustancia, que es hemoglobina. Hay muchos tejidos y muchas sustancias que se llaman cromóforos, es decir, que son algunos elementos tisulares que pueden absorber luz. Entonces, uno de los puntos fundamentales de que NIRS sea una técnica efectiva es que solamente capte los espectros de luz y los tejidos, la absorción de luz de los tejidos que nosotros queremos que capte. Es decir, que se tiene que quitar de encima, en el caso de los electrodos cefálicos, el cabello, si tenemos un lunar, si el bebito nació con un cefalematoma, si en el caso del electrodo abdominal, si es que el panículo adiposo es bastante grande y demás cosas. Nosotros vemos que hay diferentes índices de absorción de luz de los tejidos y de ciertas sustancias entre estos rangos. El espectro de NIRS, como les decía, va entre 700 hasta 1000 nanómetros, pero específicamente el uso clínico va de 700 a 850. Hay tres tejidos fundamentales que se llaman cromóforos en el cuerpo. Uno que es la hemoglobina, el otro que es la mioglobina y el otro que es el citocromo AA3. Sin embargo, la mioglobina tiene un espectro que no cruza con el espectro NIRS. Entonces, la mioglobina no es un elemento que nos pueda meter ruido en la captura de señal. Sin embargo, el citocromo AA3, en esta longitud de onda, entre 750 y 850 nanómetros, sí puede capturar algo de luz. Sin embargo, su coeficiente de absorción es bastante menor al de la hemoglobina. Entonces, en ese rango no nos interfiere. Hay otras sustancias que sí podrían interferir, por ejemplo, la melanina y el agua. Por eso, los equipos clínicos actuales eliminaron este tipo de ondas en los cuales podíamos haber tenido más interferencia por agua. ¿Ok? Aquí, este es el fundamento principal del NIRS. Nosotros ponemos una fuente de luz. En el caso de los equipos actuales, emiten dos diferentes longitudes de onda. Una longitud de onda entre 750 y 800 nanómetros y otra longitud de onda entre 800 y 850, dependiendo de la marca del equipo que se utilice. Y se tiene dos óptodos o fotodetectores, que lo que hacen es captar de toda la señal que se emitió, cuánta señal se devuelve, ¿ok? Como son dos, uno de ellos capta una fotodetección superficial. Esta superficial solamente es entre medio y 1 centímetro. Y una detecta el tejido profundo, que puede ser en promedio de 2.5 centímetros. Y hace una resta de los dos. Entonces, uno de ellos detecta la cantidad de luz en la superficie, el otro la profunda, hacen una resta, y a partir de ahí se desarrolla una fórmula que es la fórmula de oxigenación regional o saturación regional de oxígeno. Capta la hemoglobina oxigenada y hace un cociente entre la concentración de esta más la hemoglobina desoxigenada. ¿Ok? Y hay una segunda forma de evaluar NIRS, porque esto es lo que nosotros vamos a ver normalmente, un número que nos está diciendo cuánto es la saturación regional de oxígeno. Pero nosotros podemos hacer una fórmula en la que saquemos una fracción de extracción tisular de oxígeno, conocida como F-TOW. Y esta se hace con el oxímetro de pulso. Nosotros vemos cuánto está saturando el niño, le restamos la saturación regional de oxígeno y la dividimos entre la saturación nuevamente. Ese es un cociente que nos da una relación inversa. Nos da la idea de extracción de oxígeno, es decir, no solamente ya evaluamos la entrega de oxígeno, que podíamos haber evaluado con un oxímetro de pulso o con la oxigenación regional, sino que también vemos cuánto de ese oxígeno está siendo utilizado por el tejido. Es aquí donde cobra mucha importancia el asunto de que el NIRS se vuelve un instrumento de balance de entrega y consumo tisular de oxígeno y no solamente imite al oxímetro como un elemento de entrega de oxígeno. ¿Ok? Algo que es importante es que, a diferencia del oxímetro de pulso, el NIRS no depende del flujo.
el oxímetro de pulso depende mucho de la perfusión y nos capta señal de forma errónea si no tenemos una perfusión adecuada, o si hay una interferencia de flujos, especialmente arteriales, una interrupción de flujos arteriales, el oxímetro pierde un poquito su utilidad o se hace menos eficiente. El NIRS capta tejidos de interés totalmente en áreas regionales sin interesarles si es que tienen o no flujo. De hecho, la gran parte del NIRS capta la señal venosa. Las vénulas representan un 75% de la señal que capta el NIRS, los capilares como un 5% y las arteriolas el restante 15%. Les quería hablar de los usos más frecuentes que tenemos en unidad de cuidados intensivos. Uno de ellos es cómo se evalúa la autorregulación cerebral en los prematuros, el otro es en recién nacidos asfixiados, en bebés con cardiopatías complejas o con persistencia de conducto arterioso, y el otro es en bebés que tengan estados de hipoperfusión globales, como es un bebé con hipotensión, entre muchos otros usos. Antes de empezar con esto, y a pedido de la doctora Álvarez, que dijo que había muchos términos que teníamos que aclarar, les voy a decir que NIRS significa espectroscopía cercana a infrarrojo, que cuando hablamos de CRO2 estamos hablando de oxigenación cerebral regional, que cuando hablamos de RRO2 estamos hablando de la oxigenación renal, y cuando es esplácnica se abrevia con una S, ¿ok? Porque todas las diapositivas de aquí en adelante van a tener esa terminología. Y el FTOE, que ya les mencioné, es la fracción de extracción tisular de oxígeno. Ese es un cociente que nosotros tenemos que sacar, una fórmula que calculamos. Vamos con la primera aplicación clínica en neonatología, que es la enfermedad cardíaca compleja. Se hicieron múltiples estudios de correlación entre el NIRS o la monitorización cerebral y unas muestras de saturación en el seno venoso yugular. ¿Por qué esto era importante? Porque el seno venoso yugular se considera para cardiología un punto de medición de la oxigenación integral, lo que está llegando casi al cerebro y lo que se devuelve del cerebro hacia las venas yugulares es lo que a ellos les interesa saber o ellos utilizan como parámetro de perfusión y extracción de oxígeno tisular en el cerebro. Entonces, se utilizó un control que era el óptodo renal para ver qué cambios habían entre el cerebro y el riñón en enfermedades cardíacas complejas y lo que se encontró es que había disminución en ambas y esto implicaba un cambio de perfusión global y muy probablemente eso se asociaba a pérdida de autorregulación cerebral. La autorregulación cerebral, como vamos a ver más adelante, es uno de los puntos tal vez más importantes de determinación con este sistema. Cuando había disminución en el óptodo cerebral, pero no en el óptodo renal, habían cambios de perfusión cerebral o había una extracción incrementada de oxígeno, es decir, que el cerebro nos estaba diciendo que algo le estaba faltando y que estaba empezando a consumir mucho más oxígeno del que estaba consumiendo el resto del cuerpo. Ese era un ataque localizado, pues. Y una cosa que es muy importante es que el NIRS ya se está empezando a utilizar en las unidades de cardiología neonatal como un elemento pronóstico perioperatorio. En el preoperatorio nosotros tenemos a través de la medición de la captación cerebral regional un riesgo porque sabemos que hay una reserva funcional limitada, es decir, que sabemos que está trabajando el cuerpo con muy poquita entrega de oxígeno, que el corazón no está abasteciendo para perfundir adecuadamente esos tejidos. Si nosotros medimos el NIRS en el trans y en el postoperatorio, podemos encontrar mediciones directas de hipoxia. Tiene mejores resultados hasta el momento que cuando se ha utilizado monitorización invasiva, como era el caso de meter un catéter al seno venoso yugular, y permitió tomar medidas de corrección más tempranas. Ahorita les voy a enseñar un ejemplo de cómo lo utilizan los cardiólogos y cómo les ha funcionado. Y sabemos que la oxigenación regional cerebral es menor en todos los óptodos cuando hay un cortocircuito izquierda-derecha, ¿ok? En promedio de 70%, que es la cifra habitual que nos marcaría un óptodo cerebral, nos marca entre 40 a 60%. Aquí hay un ejemplo de la saturación en promedio regional y ustedes pueden ver cómo estaba el paciente entre 60 y 70. Aquí tenemos la tendencia preincisión, aquí se hace la incisión torácica y cuando se hace el clampeo aórtico baja a menos de 50.
tienen que ellos tomar una medida correctiva inmediata, cosa que no hacían con otros métodos. Desclampearon esto y al desclampearlo y reposicionar el clamp, se esperaron a ver que no haya una caída a menos de 50. Después de haber hecho esto, este es el tiempo transquirúrgico, ya están con otro clamp. Aquí hicieron la apertura del cortocircuito, hicieron un sistema Blake-Low-Taussig y fueron viendo cómo bajaba la FiO2. Cuando bajó la FiO2, notaron una caída que iba en relación a la FiO2 y tomaron una medida correctiva que fue transfundir. ¿Ok? Además de eso, correlacionaron con un segundo dato clínico que fue la caída de la frecuencia respiratoria. Y vieron que ya se elevó el NIRS cuando hicieron el cierre de la cavidad torácica. Entonces, ustedes pueden ver cómo ellos ya hacen una medición específica de tiempos y el NIRS les ayuda a tomar medidas correctivas, como en el caso del clampeo o como en el caso de la transfusión trans y postoperatoria. ¿Ok? Otra aplicación clínica es la oxigenación regional en los recién nacidos de término, porque para saber qué es lo anormal, primero teníamos que saber qué era lo normal. Entonces, sabemos que hay una variación de rangos en los 3 lugares donde captamos señal en relación a los niños que están fuera del periodo neonatal. En los niños en el periodo neonatal, Bernal y colaboradores han reportado una corte de 26 niños, a los cuales le hicieron medición en el segundo día de vida, entre el primer y tercer día de vida en realidad, y podemos ver algunas cifras que nos dan un dato de qué podríamos esperar nosotros como normalidad en ese periodo. Una oxigenación regional cerebral cercana a 78% es normal, con un intervalo entre 64 a 89%. Y una oxigenación regional en el riñón un poco más alta que esta, que también todo este rango va más amplio. Y a las 120 horas, que en todos los niños que se hizo este estudio se hizo el control a las 120 horas, vimos que la oxigenación regional en el cerebro cae, pero la oxigenación regional en el riñón se mantiene. Otro reporte nos da una cifra cercana a 70 con una variación de 12% en el primer día, y en el segundo día nos da una variación desde 75% con más o menos 12% también. Esto es en el óptodo esplácnico, entonces la puse ahí para que ustedes vean más o menos cuáles son los niveles tanto en cerebro, riñón y en el intestino de normalidad. Ya hay un nomograma de cómo nosotros podríamos esperar que se comporte el NIRS, y todos ustedes que están familiarizados con la curva de saturación de oxígeno en el periodo de transición, se dan cuenta que esta curva sigue un patrón muy similar. La única diferencia que se encontró respecto al patrón de saturación de oxígeno es que este NIRS tiene una meseta a partir del minuto 7 aproximadamente, y en la medición por oximetría de pulso, esa meseta se da en el minuto 10 aproximadamente. Entonces, el NIRS permite monitorizar la transición de forma un poquito más temprana, no parece mucho tiempo, pero para medidas correctivas en caso de una transición que no sea adecuada, 3 minutos sí hacen una gran diferencia. Como pueden ver, en promedio de 44% en el minuto 3 pasó a casi el doble, a 76% a los 7 minutos. Tiene el plató, o la meseta, que es previa a la saturación y a la medición periférica de oxígeno, ¿ok? Si nosotros cambiamos ese óptodo y lo ponemos en un músculo, en estos niños se hizo un músculo deltoides, la medición tardaba más en llegar, lo cual también nos habla de que hay flujo selectivo hacia la cabeza en el momento de transición. Se evaluó si es que variaba según la vía de nacimiento, porque hay algunos estudios que enseñaban que la oximetría de pulso sí tiene variaciones dependiendo de si es cesárea o parto, y en el NIRS no parece haber cambios a los 8 minutos de vida, y eso nos habla del proceso de autorregulación cerebral. Y por último, cuando se hizo esta determinación en recién nacidos pretérmino, se tuvo un potencial en la reducción de disoxia, porque cuando se pedía a las personas que estaban interviniendo que muevan el oxígeno, la FiO2, en función del NIRS y no del oxímetro de pulso, se evitaba cambios bruscos en esto, y las curvas eran mucho más, o sea, la curva era mucho más parecida al nomograma de transición. Entonces, una de las líneas que se está aplicando actualmente es ver qué tan útil sería utilizar NIRS en vez de oximetría de pulso, o
con oximetría de pulso para hacer cambios en el oxígeno. Esto particularmente es de interés para nosotros porque ya hemos tenido pacientes en la unidad del hospital en los cuales se ha modificado la FiO2 de acuerdo al NIRS y no de acuerdo al oxímetro de pulso. Vamos a hablar más adelante de eso. Cuando había intervenciones de reanimación avanzada, sí habían grandes variaciones en el NIRS que no detectaba el oxímetro de pulso. Entonces, también una medida que nosotros podemos monitorizar de qué tan efectiva está siendo nuestra reanimación avanzada o qué tanto está el proceso fisiopatológico avanzando a medida que nosotros estamos haciendo esas maniobras, es importante para medirlo con NIRS. Otra aplicación clínica es la determinación de la oxigenación cerebral en recién nacidos pretérmino. Se puede hacer una monitorización de eventos agudos, pero también en el recién nacido pretérmino tenemos la ventaja o desventaja de que nos permite ver cómo se comporta en relación del desarrollo y la maduración cerebral, porque obviamente no es lo mismo el cerebro de un niño de 24 o 25 semanas que ese cerebro del mismo niño cuando ya tiene 29 o 28 semanas y ya salió de problemas clínicos agudos. Entonces, esta es una línea que permite investigar y ver qué tanto es normal y qué cambios debemos esperar a medida que el cerebro desarrolla. Los promedios de NIRS cuando se utilizan recién nacidos entre 29 y 34 semanas son de 55 a 85 en el óptodo del cerebro. Aumenta durante el primer día y el coeficiente de extracción tisular disminuye si es que nosotros comparamos a este niño con un recién nacido de término. Hay una correlación negativa entre la oxigenación regional del cerebro y la edad gestacional, es decir que nosotros vamos a tener un pico de esta oxigenación regional cerebral entre 30 y 33 semanas y los niveles más bajos se detectan entre 38 y 39 semanas. ¿Ok? Entonces nosotros si estamos monitorizando un recién nacido pretérmino vamos a esperar el primer día valores bastante más altos que en un recién nacido de término y a medida que pasen los días vamos a esperar una caída que más adelante vamos a explicar qué tiene que ver, pero tiene que ver con la hemoglobina que también va cayendo en los prematuros, tiene que ver con el desarrollo y la autorregulación cerebral. Antes de eso, esta es una imagen de la UCIN del hospital, actualmente trabajando con un equipo NIRS, con su oxímetro de pulso y con un electroencefalograma de amplitud integrada en un recién nacido pretérmino. Entonces, son métodos que se pueden complementar y que la gran ventaja que nos ofrecen es que son métodos que nos van a dar una evaluación funcional muy certera, complementaria una con otra y que no son invasivos y los tres son en tiempo real y en vivo. Ok. Una aplicación clínica es la oxigenación cerebral cuando tenemos un niño asfixiado. Entonces, nosotros vamos a ver que si tenemos una oxigenación regional cerebral más alta del promedio en las primeras 24 horas de un niño que se asfixió, tenemos un pronóstico o una correlación con evolución muy desfavorable. En los estudios que se hicieron por parte de Kusaka y de AES, tenían una correlación específica desfavorable cuando los niños tenían una oxigenación regional cerebral más alta durante las primeras 24 a 48 horas de vida. ¿Por qué? Porque hay una disminución del consumo tisular regional y esto se correlaciona con el periodo de falla energética. Como hay una deficiencia o una falta de consumo de oxígeno, el oxígeno se está entregando normalmente, pero no se está consumiendo. Por lo tanto, como la resta va a ser menor, los niveles de NIRS se van para arriba. Eso correlaciona con que no hay una buena autorregulación cerebral. Esto es algo que para mí es muy significativo de enseñarles porque tal vez nosotros, si vemos un oxímetro de pulso, estamos acostumbrados a que, está muy alto, qué bueno que esté alto porque eso implica que el niño está yendo bien. En NIRS, alto es malo, como bajo es malo, fuera de ciertos rangos, ¿ok? También con la oximetría, pero tiene rangos más amplios en NIRS. Ok, cuando tenemos un recién nacido hipotenso, nosotros tenemos que evaluar ciertas cosas en el NIRS. Por ejemplo, los estudios publicados hasta el momento demuestran una escasa relación entre la hipotensión y la evolución desfavorable. Esto es algo que me llamó la atención porque lo que está escrito actualmente acerca de recién nacidos hipotensos
enseña que las medidas de presión arterial media en función del estado clínico del niño, si no tienen repercusión clínica, no van a tener un pronóstico desfavorable. Si el niño estuvo hipotenso varias horas, pero no tuvo datos clínicos de hipotensión, la cifra de hipotensión como tal no nos da un pronóstico desfavorable en recién nacidos. En los niños hipotensos, cuando se midió la saturación regional de oxígeno en el cerebro y el coeficiente de, bueno, más bien la fracción de extracción tisular de oxígeno, no se obtuvo cambios ni usando expansores de volumen ni usando dopamina. Esto nos habla de que el proceso de autorregulación en el cerebro es realmente importante para el pronóstico neurológico de un niño. Si un niño tiene su proceso de autorregulación intacto, no hay cambios de perfusión y de entrega y consumo de oxígeno en el cerebro con hipotensión y con la corrección que nosotros hacemos con uso de dopamina y de expansores de volumen. No es que no funcionen los expansores y la dopamina, sino que más bien el cerebro estaba utilizando sus mecanismos de autorregulación para compensar esa hipotensión por la que estaba cursando. Y lo que sí se determinó en un estudio por el doctor Alderstein es que cuando hay una oxigenación regional cerebral menor de 50, cuando en este monitor nosotros vemos menos de 50 en el cerebro, que estos son los dos electrodos cerebrales, eso es un dato específico y solo independiente de mal pronóstico. Entonces nosotros, si tenemos un recién nacido que sostenga por más de 20 minutos una saturación cerebral menor a 50, tenemos que tomar medidas correctivas si es que no queremos tener una evolución desfavorable. Aquí les quería enseñar una imagen de una paciente que tuvimos monitorizada con NIRS, que cursó con insuficiencia renal y con hipotensión, y después de unos días en NIRS, el óptodo renal nos seguía marcando variaciones por debajo de las cifras esperadas. El promedio en esta niña en el óptodo renal era de 58 y en este momento, como vemos, teníamos 25, a pesar de que ya había salido del momento de hipotensión. Otra aplicación clínica es la oxigenación cerebral cuando hay persistencia de conducto arterioso. Cuando hay persistencia de conducto arterioso hemodinámicamente significativo, todas las mediciones en el recién nacido caen. La única que por consecuencia tiene que subir es la fracción de extracción. ¿Ok? Eso nos habla de que la entrega de oxígeno está muy limitada, que el cortocircuito en el cuerpo es tan grande que no está permitiendo oxigenar la sangre adecuadamente a todo nivel, cerebro, esplácnica y renal, y que el consumo de oxígeno en función de esa entrega es muy elevado. ¿Ok? Entonces los NIRS todos caen, toda la monitorización, excepto la fracción tisular de oxígeno. Hay un reporte del doctor Lemers que nos dice que cuando nosotros aplicamos un tratamiento médico vamos a obtener un incremento en el óptodo renal, que es el primero en detectar los cambios mediados por el tratamiento. Entonces, tal vez una forma de evaluar el tratamiento que nosotros podríamos seguir de cerca es el cambio en el óptodo renal como primer dato de recuperación o de cierre del conducto. Sin embargo, hay otros doctores que hacen una ligadura quirúrgica del conducto y ven que hay incremento de la oxigenación regional en el cerebro, con la consecuente disminución de la fracción de extracción, y que hay un regreso a la línea de base en 24 horas a partir de la corrección. Entonces, estos recién nacidos se habían estado monitorizando antes de que el conducto tenga repercusión hemodinámica, habían caído cuando los niños tenían repercusión hemodinámica y después de ligarlos de forma quirúrgica ya se obtuvo una vuelta a la línea de base en 24 horas. Pero hay un reporte de una caída súbita al ligar a una corte de recién nacidos que va del 2 al 21% y con recuperación muy inmediata. Entonces también si es que ustedes están evaluando un recién nacido al que se está haciendo un procedimiento de ligadura, pueden esperar una caída súbita durante el momento y en menos de una hora la recuperación de la línea de base. Otras aplicaciones clínicas en neonatología son en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, donde también nosotros podemos ver que en las primeras 72 horas no había cambios, perdón por el error que ahí ya estoy viendo, y en otros estudios se veían cambios que eran atribuibles a procesos de falla en la autorregulación cerebral, pero que no tenían que ver con el
con el síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, aparentemente, NIRS como evaluación de la dificultad respiratoria como tal no es un elemento útil, pero sí es un elemento útil que nos permite determinar qué cambios hay en la oxigenación tisular, con cosas que tienen que ver con el prematuro, no con su dificultad respiratoria. Y cuando hablamos de hemorragia peri o intraventricular, hay reportes de caída de la oxigenación regional cerebral con elevación de la fracción tisular de extracción de oxígeno en las primeras 3 horas de los recién nacidos que posteriormente van a desarrollar hemorragia periventricular. Otro reporte nos habla de caída de la oxigenación en el cerebro y un aumento de la fracción de extracción 24 horas antes de la detección de la hemorragia peri o intraventricular, independientemente de si tuvo o no en sus primeras horas de vida caída de estos parámetros. Entonces nosotros, si tenemos un recién nacido susceptible a hemorragia peri o intraventricular, una de las primeras evaluaciones que tendríamos que hacer es a las primeras 3 horas de vida y ver si es que tenemos niveles que nos marquen bajos, o estar monitorizando una caída y esperar que si hay una caída en las 24 horas siguientes, sabemos que es el rango más susceptible a hacer este tipo de fenómenos. 2 reportes de caída de la oxigenación regional cerebral antes de la hemorragia, pero nos enseñan que hay una correlación negativa que era muy significativa entre la hemorragia intraventricular y los niveles de oxigenación regional cerebral. Esto es un poquito contradictorio porque cuando nos dicen que hay una correlación negativa, nos hablan de que ellos tuvieron un grupo en el cual o no varió o se fue para arriba la oxigenación cerebral, lo cual contradice un poquito los estudios previos. Entonces, este punto hay que tomarlo un poquito con pinzas para ver la evaluación. Otra condición que se puede evaluar con NIRS es la presencia de apneas o bradicardias y su repercusión en la oxigenación regional. Hay una relación de una disminución marcada de la oxigenación cerebral siempre y cuando las apneas se acompañen de bradicardia. Si la apnea no tiene bradicardia, independientemente del tiempo de apnea, no hay una correlación con variaciones en la línea de base de la oxigenación cerebral. Y cuando hablamos de la evaluación de autorregulación cerebral, nosotros vemos que puede estar ausente hasta en el 40% de los prematuros extremos, que se asocia a un pronóstico desfavorable, y se encontró una correlación entre la elevación de la fracción tisular de extracción de oxígeno en el cerebro y la presión arterial media para predecir qué tanto está el cerebro de ese bebé autorregulándose. Entonces nosotros podemos ver que caiga la oxigenación en el cerebro, que aumente la fracción de extracción tisular de oxígeno cerebral y al mismo tiempo checar si es que está habiendo variaciones en la presión arterial media, y aparentemente esos 2 parámetros cruzados nos van a permitir saber si el cerebro de ese recién nacido se está autorregulando o si está habiendo algún proceso que no lo permita. Cuando nosotros utilizamos el NIRS para evaluar enterocolitis necrosante, nosotros vamos a encontrar que hay algunos reportes que nos dicen que no es posible evaluar el óptodo esplácnico de forma adecuada por varias razones. La gran mayoría de ellas son extrapoladas de adultos. Por ejemplo, que el panículo adiposo sea muy grande, porque entonces el NIRS va a captar los primeros 3 centímetros de profundidad y no va a captar cambios en la pared del intestino, sino en la pared abdominal como tal. La segunda cosa es que hay ciertos cromóforos que habíamos dicho antes que, por ejemplo, el citocromo A3 o la mioglobina pueden interferir, pero en el intestino están bilirrubina y biliverdina. Algunos autores descalifican la medición de NIRS en el abdomen, diciendo que si hay estos cromóforos en la pared del intestino, interfieren con la señal de extracción del NIRS y que no es posible evaluarlo. Sin embargo, estudios posteriores nos enseñan que la bilirrubina tiene una absorción máxima a 450 nanómetros y la biliverdina a 660. No entran en el rango de NIRS, que era de 750 a 800, de 700 a 850 nanómetros. Entonces, no parece haber interferencia de estos cromóforos. Hay un incremento y variabilidad muy alta en el óptodo esplácnico en los niños que 2 días después desarrollan enterocolitis. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un recién nacido susceptible a enterocolitis y vemos una variabilidad muy alta en el óptodo esplácnico,
podemos pensar que es un niño que en las siguientes 48 horas exprese clínicamente una enterocolitis necrosante. Y hay reportes de disminución de la oxigenación regional en horas previas al inicio. Entonces, a diferencia de esto, que los 2 días previos va a haber un incremento de la oxigenación regional esplácnica y una variabilidad muy alta, las horas antes va a haber una caída, ¿ok? Y nosotros podemos sacar un cociente que se llama cociente SCORE. Lo único que tenemos que comparar es el número que está en el óptodo esplácnico versus el óptodo cerebral. Y de acuerdo a este cociente, nosotros tenemos una cifra, 0.75. Si nosotros obtenemos que el óptodo abdominal es 75% o menos del óptodo cerebral, estamos ante un paciente que probablemente tenga un alto riesgo de intervención quirúrgica en enterocolitis, ¿ok? Es decir, cuando ya está establecida la enterocolitis, nosotros evaluamos esos 2 parámetros y si es que es 0.75 o menos, muy probablemente nos sirva para estratificar a ese paciente y ayudar a la clasificación de Bell que ya conocen ustedes ampliamente. A menos que haya una pérdida en la autorregulación o haya una hemorragia intraventricular, porque en ese caso también va a haber variaciones en el óptodo cerebral y pierde su utilidad el índice SCORE. Entonces, ojo con sus pacientes, cuando ustedes estén evaluando a un niño que tiene algún problema de hemorragia intraventricular o que ustedes saben que no tiene un buen proceso de autorregulación, no podemos utilizar este SCORE. Aquí les puse un poquito de la medición esplácnica. Aparentemente, los primeros días la medición esplácnica también se comporta como una curva en la que en los recién nacidos de término tiene poca variabilidad y en los recién nacidos pretérmino tiene una variabilidad más alta con tendencia a irse a cifras bastante menores que la oxigenación cerebral. La oxigenación cerebral, acuérdense que habíamos dicho que el punto clave era que no bajemos de 50. Aparentemente en los recién nacidos pretérmino es buena idea que nosotros sepamos que nos podemos ir incluso hasta 25, 30 y eso es parte de un nomograma, de una transición adecuada y el punto más álgido es a la semana de vida. Entonces, comienza alto, pero se va bajando y a medida que nos acercamos entre el 5º y 7º día, tiene el nadir. Recupera a partir de la segunda semana de vida y ya se va a valores normales. Este es el comportamiento habitual y esperable en el óptodo esplácnico del NIRS. La gran discusión es en qué posición ponemos el óptodo, porque justamente por el hecho de que puede estar con distensión abdominal, tejido adiposo incrementado, alguna lesión en la piel o un lunar, lo que ustedes quieran, o puede tener algún defecto de pared, perdería su utilidad. Entonces, ustedes tienen que elegir si ponen el óptodo en posición hepática o si la ponen en posición infraumbilical. Cualquiera de las dos es buena. Nada más acuérdense siempre que lo hagan que si ponemos en posición hepática la tendencia es de 51 a 62%, un poquito más alta que si lo ponemos en posición infraumbilical. ¿Ok? Eso es importante para la aplicación clínica diaria del NIRS. La evaluación para ver qué tanto se necesita una transfusión y cómo está respondiendo el paciente a ella es otra de las aplicaciones clínicas de NIRS. Se estableció una relación entre enterocolitis necrosante y transfusión. Aparentemente los niños a los que se transfunde tienen una frecuencia incrementada de enterocolitis necrosante. Entonces, los estudios de NIRS para evaluación de transfusión tienen que ver con, 1, si le damos de comer peritransfusión para no incrementar su riesgo, y 2, si es que nosotros tenemos un paciente al cual hemodinámicamente sí nos está diciendo que lo tenemos que transfundir y no solamente guiarnos por la cifra de hemoglobina. Hay estudios donde se enseña incremento de todas las variables de NIRS y disminución de la fracción tisular de extracción de oxígeno cuando se hace transfusión en niños pretérmino. Es decir, que aparentemente mejora tanto la entrega como el consumo de oxígeno a todo nivel en el cuerpo después de una transfusión, lo cual tiene la correlación clínica que pues, todos conocen. Pero no hay una relación entre el hematocrito y la oxigenación regional cerebral, entonces, y esplácnica. Entonces, también ese es un punto de cuidado porque aparentemente NIRS no nos permite evaluar, si solo medimos la saturación regional en el cerebro y en el abdomen, no nos va a permitir evaluar si ese niño
es o no candidato a una transfusión. Recientemente a nosotros en la unidad nos pasó que tenemos un paciente que tenía una saturación del 100%, 98%, pero notamos una caída de los NIRS en función de los días previos, de todos los óptodos, y pensábamos que era un paciente que iba a necesitar transfusión. Le tomamos una biometría hemática y nos sorprendió que tenía una hemoglobina como de 17, entonces no había ninguna necesidad de transfusión en ese paciente, lo cual correlaciona con lo que está escrito en la literatura actual. Y hay un reporte que dice que solamente hay una asociación marcada si la hemoglobina es menor a 9.7. Entonces, aparentemente, si nosotros tenemos un paciente con menos de 9.7, sí vamos a poder ver una correlación adecuada entre la monitorización NIRS y la necesidad de transfusión. Cuando se transfundió pacientes que tenían un NIRS menor a 55% en el cerebro, independientemente de la cifra de hemoglobina y de las variaciones, les fue clínicamente mejor a esos pacientes que cuando se los transfundió si el NIRS era mayor a 55%. Entonces, tal vez una variable que ustedes pueden tomar como punto de decisión es que un paciente tenga datos clínicos de anemia y que el NIRS cerebral esté en menos de 55%. Esos pacientes es en los que mejor resultado tuvo la transfusión o mejor correlación hubo. Fuera de estos estudios, aquí les voy a enseñar un poquito de cómo se evalúa. Esta es una transfusión. Entonces, aquí teníamos el coeficiente de extracción tisular esplácnico, que después de haber hecho la transfusión, el coeficiente cae, lo cual nos habla de que hay una mejor entrega de oxígeno y que hay un mejor consumo de oxígeno. Al contrario, si nosotros evaluamos la saturación regional esplácnica, nosotros vamos a ver que a partir de la transfusión, la saturación regional sube en el abdomen. Lo mismo pasa en el cerebro. Si nosotros evaluamos la saturación regional en el cerebro, antes de la transfusión teníamos menos de 55 y en el momento en el que se transfunde ya comienza a mejorar y luego se mantiene en cifras por encima de 60. Mientras que la fracción tisular de extracción de oxígeno, a medida que nosotros hacemos la transfusión, cae y luego se mantiene siempre por debajo de 0.4. Ese número, el 0.4%, es una cifra que se considera también como un factor de buen pronóstico. Si nosotros después de una transfusión vemos que un paciente tiene una fracción de extracción tisular menor de 0.4, va a tener mejor respuesta clínica a esa transfusión que si lo hacemos y después de haber hecho la transfusión no hay una caída marcada del coeficiente de extracción tisular. Hay unas líneas actuales de investigación en NIRS y esas líneas de investigación nos dicen que nosotros podemos combinar el NIRS con ciertos otros métodos. Vamos a utilizar, por ejemplo, ultrasonido para hacer medición de flujos cerebrales en tiempo real y esto se puede cruzar con los datos de NIRS para tener una evaluación cruzada de perfusión y oxigenación. Vamos a utilizar el electroencefalograma de amplitud integrada y esto nos va a permitir determinar la actividad y la función de la corteza en relación de la oxigenación tisular y si lo combinamos con imágenes de resonancia magnética, aparentemente tenemos una buena monitorización de isquemia regional. La gran desventaja es que para meter a un niño a imagen de resonancia magnética, pues ya ustedes saben las limitaciones y las necesidades que se tiene con ese paciente. Algunas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino y que queríamos transmitirles durante esta plática para cuando ustedes utilicen este tipo de monitores, tienen que ver con que siempre la medición del óptodo cerebral se hace en la corteza frontal. En los niños en los que no tenemos algún problema en la circulación, especialmente si el pentágono de Willis está intacto y son muy pequeños, tal vez no haya necesidad de poner dos óptodos en la cabeza. Tal vez poniendo un óptodo en la región frontal, central, podamos obtener la misma respuesta. Si hay alguna sospecha de riesgo de hemorragia o si nosotros sabemos que hay algún problema específico con la circulación cerebral, sí vale la pena poner dos electrodos. ¿Qué cuidados tenemos que tener con los recién nacidos? Que si tenemos un cefalohematoma, si nosotros tenemos un lunar, si tenemos cualquier tipo de cosa que pueda tener melanina o hemoglobina incrementadas, eso sí nos va a interferir con el equipo. Tenemos que saber que las mediciones del óptodo renal y el óptodo esplácnico
van a ser al principio las más estables y después ya se van a mostrar los patrones que les había platicado antes. Que cuando se hace medición de la saturación periférica, que se puede hacer en deltoides o se puede hacer en cualquier músculo periférico, esto no tiene todavía un patrón o un nomograma y por lo tanto solamente está en investigación. Ahorita no se recomienda que se ponga OPTO2 fuera de las 3 regiones donde habíamos mencionado. Y si nosotros instalamos un oxímetro, un NIRS debajo del ombligo o en posición hepática, tenemos que esperar las variaciones que habíamos dicho. Hay que tener mucho cuidado con la aplicación en lugares donde puedan existir cromóforos que absorban luz en el espectro de luz que habíamos mencionado, y siempre hay que tener una valoración individualizada del paciente y se tiene que hacer el NIRS bajo sesiones de consenso. Me refiero a que si uno nunca lo ha utilizado, vale la pena consultar y decir, oye, ¿cómo ves esta curva? Y hacer sesiones tal vez diarias en pacientes de alto riesgo de evaluar la curva NIRS durante el día previo. Y ahora la doctora Paola les va a enseñar la experiencia en el hospital. Buenas tardes, mi nombre es Paola Andrea Yepes, soy residente de 5º año y pues el objetivo de mi presentación es mostrarles a ustedes las experiencias que hemos tenido en la utilización del NIRS en la cuna durante el periodo de enero a agosto del 2018. Bueno, tenemos el caso 1. De una madre de 38 años, gesta 2, cesáreas 1, una cesárea previa de un recién nacido pretérmino también de 25 semanas. Refiere un control prenatal adecuado desde el primer trimestre del embarazo, acudió a 8 citas en total y un antecedente de leucocitosis y neutrofilia al ingreso que probablemente desencadenó el trabajo de parto pretérmino. Pues inició trabajo de parto a las 25 semanas de edad gestacional, no alcanzamos a proporcionar maduración pulmonar y se obtiene un producto único vivo femenino por cesárea, pesó 820 gramos, lloró, respiró al nacer con un adecuado esfuerzo respiratorio, un Apgar 9.9 muy bueno, y se estabilizó en sala de partos con CPAP, un PEP de 6, y se pasó a la terapia intensiva e inició, inició monitorización NIRS. ¿Qué problemas clínicos tuvimos durante la hospitalización? Lo separamos por sistemas. A nivel ventilatorio, fue una bebé que tuvo un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Desde el día en que nació, requirió 3 dosis de surfactante, hizo displasia broncopulmonar en toda su evolución. Hemodinámicos, es una bebé que tuvo un conducto arterioso permeable de 3.6 con una PSAP de 42 milímetros de mercurio. Se le tomó ecocardiograma el 4 y se inició cierre con ibuprofeno y el control el 7, que ya se cerró el conducto. También presentó un estado de choque el 19 de mayo, del 19 al 20, y fue un choque refractario a minas. También fue una nena que tuvo multitransfusiones. El estado de choque fue un choque hipovolémico secundario a fuga, la niña tuvo una insuficiencia renal y tenía un catéter Tenkov. Entonces tuvo una fuga y fue como un choque hipovolémico. Renal, pues a las 27.5 semanas, que era su 18 día de vida, hizo una insuficiencia renal CADIGO 3 y se inició manejo adecuado, no funcionó y el 19 necesitó diálisis peritoneal y colocación de catéter Tenkov. En lo neurológico fue una bebé que estuvo haciendo apnea de prematuro y tuvimos problemas en la autorregulación cerebral. Esta línea de base y este promedio lo sacamos del NIRS, que igual lo podemos evaluar y podemos hacer las gráficas de tendencia que nos indicó el doctor José, que deberíamos hacerlo
en cada entrega. Pero bueno, esto es en general como un resumen. Entonces, la línea de base fue, dependiendo de los electrodos, aquí era el óptodo cerebral, tenía óptodo cerebral derecho, izquierdo, renal y esplácnico. En este caso, aquí no vemos porque hubo mucha variación y no lo detectó. Y tuvimos estos promedios en la saturación regional, tanto a nivel cerebral, izquierdo-derecho, esplácnico y renal. Entonces, aquí vemos una tendencia que va en menos 30 hasta 90. Y estos son los minutos en tiempo de cuánto tiempo duró la bebé en estos rangos. Entonces, si nos vamos a la parte del óptodo cerebral, vemos que la bebé estuvo bastante tiempo entre 31 a 70, pero si nos damos cuenta es menor de 50. En el óptodo cerebral derecho hubo una variabilidad también, pero no tanto como el primero, que nos vamos desde 50 hasta 80. Y en la parte renal vemos que estuvo muchísimo tiempo y vemos aquí más menor de 50 y menor de 30 aquí 1005 minutos. Entonces esto fue muy importante y sí causó muchísima repercusión. Bueno, esta es la misma gráfica, vemos en minutos, vemos los electrodos y vemos que estuvo la gran mayoría el electrodo renal por debajo de 50 y lo mismo el electrodo aquí cerebral, el azul, el derecho. Esto lo hicimos como a lo largo, como una línea de tiempo. Solo el óptodo renal. Y nos damos cuenta que hubo variabilidad, más o menos en la línea entre 50, pero vemos que el día 17, que fue la renal, bajó y descendió hasta niveles menores de 30. ¿No? Cuando fue recuperando, que mejoró la función renal, vemos que fue mejorando y subió de 63. Esta es la parte cerebral, los óptodos tanto izquierdo como derecho, y vemos también de la misma forma que cuando la niña hizo esa insuficiencia renal, también descendieron de una forma importante, hasta menos de 50. Lo separamos, renal y esplácnico, y nos damos cuenta del mismo cambio. En lo neurológico, a esta bebé, y lo menciono aquí porque es importante en su pronóstico, tomamos unos ultrasonidos desde el nacimiento hasta el 24 de mayo que estuvieron absolutamente normales. El día que presentó la insuficiencia renal fue el 17, el día del choque fue el 20 de mayo, y nos damos cuenta que después en estos otros ultrasonidos de control, la bebé presentó quistes poroencefálicos múltiples. Esta es la tomografía, ahorita la describimos, pero estas son las imágenes de un ultrasonido normal de un bebé inmaduro de 25 semanas, porque este se lo tomó al segundo día de vida, completamente normal. Vemos que no hay ninguna alteración. Este también fue del 14, normal. Y este fue el control del 18 de junio. Vemos que hubo una repercusión importante de sus eventos de hipoperfusión y vemos aquí quistes poroencefálicos. El ultrasonido que demuestra, este es el último ultrasonido antes de egresar, donde muestra el tamaño. Y bueno, la tomografía, esta imagen representativa, en donde vemos corteza cerebral como temporal y poca corteza a nivel occipital. Los diagnósticos de egresos de esta niña, pues una recién nacida
estuvo 83 días hospitalizada, egresó de 36.6 semanas. Los problemas ya mencionados, ¿no? Hizo SDR, sepsis neonatal temprana, conducto arterioso que fue un cierre farmacológico exitoso, la lesión renal, hizo sepsis neonatal tardía, apneas del prematuro y por último, pues las lesiones multiquísticas. Este es nuestro primer caso y donde iniciamos como el manejo del NIRS. Aquí vamos al segundo caso y de una manera rápida en este contexto. Es una madre de 40 años, gestados, un parto en 1999 con un embarazo de 32.6 semanas. Refiere un control prenatal adecuado, nada más este antecedente de un hipotiroidismo controlado y empezó con amenaza de parto pretérmino a las 31 semanas. Este bebé recibió esquema de maduración con dexametasona completo sin ningún problema. Nació una bebé de 1.861 gramos con también adecuado esfuerzo respiratorio, un llanto débil, un Apgar 8-9, se estabiliza en sala con CPAP y se ingresa a terapia. Con esta bebé hice esta línea de tiempo porque hemos tenido unos ciertos eventos importantes. El 14 de agosto nació la bebé, se proporcionó PEP durante 15 minutos, lo hacemos nosotros con el reanimador en T. La nena estuvo en ventilación de alta frecuencia posteriormente como un manejo protector y además de eso se la manejó por volumen. El 17 de agosto presenta un neumotórax izquierdo y se le puso un sello pleural. El 19 de agosto hizo un evento, hubo un sangrado pulmonar, se tapó el tubo orotraqueal y presentó un paro cardiorrespiratorio que duró menos de 2 minutos. Se hizo todas las medidas correctivas. Este es un evento importante. El 22 de agosto se retiró bafo, se quita sonda pleural, se pasó a CIMB y el 23 se extuba de forma programada, está ahorita con casco cefálico y sin complicaciones. Entonces, los eventos centinelas, como lo podríamos decir, este día del 17 y este día del 19. Entonces, a grosso modo, pues en lo hemodinámico nunca hemos tenido inestabilidad hemodinámica en esta nena, ni utilización de vasoactivos, ha estado siempre con monitorización NIRS, un ecocardiograma del 15 que demuestra una PSA de 5 milímetros que sí tiene repercusión y se inició manejo con restricción de líquidos. No se inició ibuprofeno, solo restricción de líquidos. El 17 hizo un evento de bradicardia, fue secundario al neumotórax y hubo una variación grande en el NIRS, en la saturación regional, casi en todos los óptodos, más del 20% de la línea de base, y eso estuvo durante 1 hora de iniciado el evento, del 20 al 40%. Bueno, con respecto al control, un ecocardiograma del 18 seguía el conducto sin ningún cambio, entonces se inició cierre farmacológico con ibuprofeno, solo se le dio una dosis. El 19 presenta este sangrado pulmonar, una obstrucción del tubo orotraqueal, nos hizo pareo cardiorrespiratorio, se realizó un manejo integral y la monitorización NIR cerebral, renal y esplácnica tuvo variaciones mayores al 50% en la línea de base durante 1 hora. Entonces, bueno, esto es el ecocardiograma de control del 21, en donde hay cierre de 5 a 2.5 y actualmente la bebé está estable, sin necesidad de apoyo aminérgico, sin datos de hipoperfusión. En lo neurológico, el 17, como les había mencionado, en el óptodo cerebral hubo una variación mayor del 40%. Con todo esto, se hizo un consenso e iniciamos manejo neuroprotector con eritropoyetina y continuamos cafeína. Se
se dejó monitorización con el electroencefalograma de amplitud integrada, que hasta el momento no ha registrado actividad paroxística, y ultrasonido de transfontanelar, hasta ahora vamos bien. Las imágenes. Bueno, en cuanto a las líneas de base de los óptodos, vemos aquí que más o menos han estado los cerebrales 60-61, esplácnico y renal entre 68 y 72, siempre el valor es mayor. Estos son los promedios aproximados y el renal siempre ha estado mayor. Aquí vemos los óptodos, el cerebral izquierdo y derecho, y también nos hacen un promedio del valor mínimo, bueno, de 30 hasta 90. Y también nos damos cuenta del tiempo en minutos que ha permanecido. Este óptodo ha estado entre 41 a 80. El segundo óptodo entre 50 a 80. Y el esplácnico renal ha estado superior a 60. Vemos aquí la gráfica y la tendencia de la misma manera, de los dos óptodos cerebrales y del óptodo esplácnico. Esta gráfica tiene mucha variabilidad, pero sí nos damos cuenta de los dos eventos que presentó. Hay una caída importante aquí, si nos damos cuenta del óptodo renal, también y de los óptodos cerebral esplácnico durante el neumotórax y durante el paro cardiorrespiratorio. Y vemos aquí durante todo este tiempo la bebé ha estado haciendo algunas atelectasias, hemos estado haciendo algunas aspiraciones y ha habido esta variabilidad, por eso la tendencia. O sea, sí nos muestra efectivamente todos los eventos y la importancia. Y bueno, con el tiempo ya hemos mejorado. Eso en cuanto a… el caso 3 y el caso 4 es relacionado a bebés que tuvieron conducto arterioso persistente, un poquito más corto, porque el NIR solo lo utilizamos en los 5 días que recibieron tratamiento. Gemelo 1, la fecha de nacimiento, peso 1730, un Apgar adecuado. El motivo de ingreso fue un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, requirió una dosis de surfactante. Desde su nacimiento, un bebé hemodinámicamente estable. Al tercer día de vida, clínicamente, datos de conducto, con un soplo sistólico, pulsos saltones, se le toma un ecocardiograma y vemos que hay una PSA de 4.1 por 4.3, ¿no? Con repercusión y con una PSAP de 52. A este bebé se le inició el cierre farmacológico. Las observaciones que tuvimos con este bebé durante la monitorización es que en las primeras 12 horas de iniciado el cierre farmacológico mantuvo valores a nivel regional cerebral en promedio de 72, con una línea de base sin muchas variaciones durante el primero y segundo al cuarto día. El quinto día vemos una saturación regional cerebral alcanzando promedios entre 65 y 70, y el esplácnico renal siempre lo mantuvimos altos, entre 75 y 90. Las gráficas. Entonces vemos el verde es esplácnico o renal y el rojo es el cerebral, el óptodo cerebral. Este es el primer día, vemos siempre estuvieron por encima de la línea de base de 50. Vemos que aquí hay una variabilidad, se juntan, el esplácnico renal está más alto. El segundo día de iniciado el tratamiento, vemos que a nivel cerebral, el óptodo cerebral disminuye, hay algunas variaciones, pero disminuye más o menos del 75, menor de 70. Este es el tercer día, vemos igual la variación y en la parte esplénica por encima de 80 o 90. Cuarto día y el quinto día con respecto y comparado al inicio, 'sin' que estén menores de 50, vemos que el óptodo cerebral,
se estabiliza en un promedio de 70 y 75 y el esplácnico está entre 85 y 90. Esos son los ecocardiogramas de control, en donde hubo una disminución importante. Y pues el diagnóstico de egreso, un bebé de 32.1 semanas, 35 corregidas, con un SDRA, un prematurez, tuvo conducto arterioso que cerró y bueno, hiperbilirrubinemia multifactorial remitida. Y el gemelo 2 es una bebé, su gemela pesó 1735 en las mismas condiciones de nacimiento del anterior caso. También requirió una dosis de surfactante. Les tomamos control al tercer día de vida porque clínicamente empezaron con soplo y pulsos saltones. También tenía una PSA de 3.9 por 4.1 con una PSAP, una presión de la arteria pulmonar de 51, con cortocircuito, con repercusión hemodinámica. Se inició cierre farmacológico de la misma forma. Las observaciones, igual, durante las primeras 12 horas de iniciado el cierre farmacológico, mantuvo un valor a nivel cerebral regional mayor de 80 en la línea de base. En el segundo o tercer día del cierre farmacológico, mantuvo un promedio entre 75 y 80 y el quinto día se estabilizó hasta 70. Y esplácnico y renal siempre estuvieron entre 80 y 95. Este es el primer día. El cerebral vemos que está por encima de 80, esplácnico y renal por debajo. El segundo día, el tercer día. En el cuarto día hay un poco más de variabilidad y el quinto día. Esto nos demostró que se cerró el conducto porque mejoraron los flujos y ya no hay la hipoperfusión o la hipoperfusión a nivel intestinal, ¿no? Que podríamos pensar que hace el conducto arterioso abierto y que sea hemodinámicamente importante. Posteriormente se realizaron sus ecocardiogramas de control, en donde vemos que hay una disminución importante, ya sin repercusión, con presiones de la pulmonar normal, y el diagnóstico de egreso muy similar a su gemela 1. Pues vamos a terminar diciendo que hay algunos puntos clave, que el NIRS es un método de monitorización en la oxigenación tisular, que no es invasiva, que es en tiempo real y es en vivo, que los cambios en no solamente reflejan entrega, sino un balance entre entrega y consumo regional, y que su uso principal por el momento tal vez sea monitorización cerebral, pero hay aplicación a otros aparatos y sistemas, y si tienen alguna duda.